personas que sacaron ese tiempito para aprender un poco y para seguir ensanchando ese conocimiento respecto a todo lo concerniente al riesgo psicosocial y en esta temática que estamos manejando en esta semana que es tan fundamental e importante para nuestras vidas. Como ya lo decía Carolina, me presento, mi nombre es Eduardo Antonio Henao Zamora, soy psicólogo especialista con amplia trayectoria y experiencia en el campo clínico y en el área organizacional. Hacemos parte del equipo de Presta Salud como aliados estratégicos y haciendo un gran recorrido en todo lo concerniente al nuevo abordaje del riesgo psicosocial desde la estrategia Positivamente Más, propuesta por la ARL Positiva. Para mí es un gran placer, un gran honor estar con ustedes en esta mañana, estar con ustedes en este día. Ya finalizando, como lo decía Carolina, las temáticas que teníamos para esta semana y pues vamos a cerrar con broche de oro. Doy gracias primero a Dios por esta oportunidad de estar acá con ustedes y asimismo a la empresa por permitirnos también este espacio para compartir y para aprender de manera recíproca. Yo considero que expertos somos todos y todos estamos en ese proceso de construcción de conocimiento y estamos también en ese proceso de aprendices porque cada día aprendemos de todo lo que nos trae nuestra cotidianidad. Entonces, estamos acá con el propósito de aprender y más allá para que logremos poner en práctica una serie de estrategias, técnicas que nos van a ayudar mucho en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad. Yo considero que para todos los seres humanos, uno de los componentes principales que buscamos es el bienestar y dentro de ese bienestar buscamos la salud. Pero esa salud queremos darle una dimensión siempre, una dimensión integral donde no solamente esté centralizado hacia esa salud física, que es a la que siempre nosotros más le damos relevancia, sino que también podamos dar esa mirada hacia la importancia de la salud mental y la manera como están completamente relacionadas tanto la salud física como la salud mental a tal punto que se convierte en un determinante el uno del otro. Entonces, sí es supremamente importante que sigamos aprendiendo de salud y de salud física y salud mental para que esto se conviertan en los insumos, las herramientas, para que nosotros podamos enfrentar todo lo que viene en nuestra cotidianidad, en nuestra rutina diaria, en los diferentes contextos de interacción. Nosotros todos los días estamos bajo el influjo de ciertas necesidades y ciertas demandas sociales, ambientales, familiares, laborales, personales, sentimentales. Y pues frente a esos influjos y frente a esas demandas, pues tenemos que estar lo suficientemente preparados para que pues no nos vaya a coger sin la preparación y en cierta manera pues el impacto sea mucho más significativo y más importante en nuestras vidas. Así como se dice, soldado prevenido vale por dos o no muere en guerra, entonces sí es importante que estemos completamente preparados y sigamos instaurando. Yo siempre hago mucho énfasis, hincapié en seguir instaurando en nosotros esa cultura preventiva porque nuestra cultura como tal está muy sesgada a la corrección y buscamos siempre ayuda, buscamos siempre apoyo, asistencia y acudimos a recibir algún tipo de ayuda cuando ya estamos como inmersos dentro de la situación. No tenemos esa costumbre y esa cultura de adelantarnos un poco y estar un paso adelante frente a las diferentes situaciones y circunstancias que se nos puedan presentar. Por ejemplo, nosotros cuando acudimos al médico, muy raras las personas que acuden a una consulta médica para realizar un proceso preventivo, porque quieren hacerse un chequeo, porque quieren identificar si hay algo que está funcionando mal o sencillamente quieren confirmar que todo está bien. Generalmente vamos al médico cuando tenemos un dolor, cuando hay una sintomatología, cuando hay algo que sentimos que no está funcionando bien en nuestro cuerpo y pues así buscamos como tal la atención. Lo mismo pasa en diferentes aspectos de nuestra vida. No somos muy preventivos y siempre
actuamos cuando las situaciones llegan a nuestras vidas. Entonces sí es muy importante que nosotros podamos estar siempre dando esos pasos gigantes adelante que nos permitan estar preparados frente a cualquier situación con el propósito que no nos coja desprevenidos. Si nosotros estamos preparados, pues todo nuestro cuerpo y nuestra mente va a tener la capacidad de respuesta adecuada para que logremos dar una solución frente a la situación que se nos está presentando. Porque cuando nos enfrentamos a una situación a la cual no estamos preparados, pues eso hace que se genere mayor desajuste en nuestras vidas, que nuestra capacidad de respuesta se vea limitada. ¿Por qué? Porque esa situación genera un impacto. Ese impacto empieza a generar una tensión a nivel cognitivo. Todo nuestro sistema neurológico, nuestro cerebro empieza a colapsar y eso lleva a que no tengamos la misma claridad para poder enfrentar una situación y asimismo tengamos la lucidez para tomar las decisiones más asertivas y más adecuadas para nosotros. Entonces recuerden, estamos acá, o recuerden, para que podamos instaurar en nuestras vidas esa cultura preventiva que nos lleve a nosotros a estar siempre esos pasos adelante y podamos minimizar el impacto de las diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas. Todos en nuestra cotidianidad, independientemente del sitio en el cual nosotros nos encontremos, estamos bajo la exposición a diferentes riesgos, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la comunidad, en la sociedad, en la universidad, en cualquier espacio de interacción en el que nosotros estemos expuestos, hay un riesgo, riesgos que están inherentes a cada actividad, cada función. Solo con el hecho de nosotros subir o bajar una escalera, ahí hay un riesgo. Solo con el hecho de nosotros subirnos a un vehículo de transporte, sea público o particular, pues ahí ya hay un riesgo que está inmerso, o aún en las mismas interacciones sociales, ahí hay un riesgo. Por tanto, como sabemos y estamos tomando conciencia que todo lo que está alrededor representa un riesgo para nuestras vidas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos a prepararnos para que podamos minimizar, disminuir ese impacto y para que logremos siempre salir avantes en cualquier situación que se nos presente en nuestras vidas, pensando siempre en nuestro bienestar, pensando siempre en nuestra salud, pensando siempre en esa calidad de vida y más allá, no solamente centrarnos en pensar en nosotros, sino también centrarnos en pensar en los demás. Nosotros muchas veces no tenemos la suficiente conciencia de saber que si nosotros adoptamos conductas preventivas, de autocuidado, esa es una manera no solamente de cuidarnos a nosotros, sino que también estamos cuidando a las personas que nos determinan, a las personas que están al lado, detrás de nosotros, que hacen parte de nuestras vidas, como son, por un lado, nuestros compañeros de trabajo y por otro lado también las personas más importantes que tenemos, que es nuestra familia. Entonces, es un sistema, todo está, es un engranaje y cuando una de esas piezas, opiniones no funciona de la manera adecuada, pues hace que todo ahí para abajo empiece a desajustarse, empiece a afectarse y pues trae una serie de consecuencias para las cuales en muchas ocasiones no estamos preparados, genera impacto significativo en nuestras vidas y pues por ende los resultados, el producto, las consecuencias que trae para nosotros son bastante significativas y en ocasiones pues irreversibles. Eh, el día de hoy pues vamos a trabajar frente al manejo del estrés, relajación para el manejo de la fatiga. Nosotros nos hablan mucho acerca del estrés porque tal vez es una de las manifestaciones que mayor protagonismo están haciendo en nuestras vidas dentro de la cotidianidad, en todos los aspectos. Pero hoy vamos a hablar del estrés, vamos a conocer algunas características del estrés, vamos a identificar un poco qué es eso de estrés cuando nos hablan de estrés y cuáles son algunas sintomatologías que están asociadas o relacionadas con ello, pero también vamos a tener en cuenta algunas técnicas o estrategias que nos lleven a nosotros a identificarlo, a hacer un reconocimiento frente a esas manifestaciones de estrés, pero también a cómo gestionarlo, cómo poder enfrentarlo o cómo poder hacer todo lo concerniente para que
eso que nosotros llamamos estrés no trascienda o no pase esa línea de lo normal a lo anormal, de lo patológico a la salud y podamos pues como hacer la gestión adecuada que genere beneficios para nuestras vidas. Cualquier situación que se presenta, nosotros podemos darle dos resultados o podemos darle dos interpretaciones. Será una positiva o una negativa, eso depende de la manera como nosotros nos paremos frente a cada situación y la manera como nosotros lo gestionemos. Entonces vamos a identificar qué es el estrés, pero también vamos a tener esas herramientas que nos van a permitir gestionarlo de una manera adecuada con el propósito de poder siempre pensar en la conservación de nuestras vidas y en nuestro bienestar. Es manejo del estrés y relajación para el manejo de la fatiga. Si en el transcurso se va dando alguna pregunta y alguna inquietud, bien podemos ir interactuando para que la participación de todos sea durante todo el proceso. Doy la bienvenida a las personas que se han venido conectando a este espacio, espacio de conocimiento, espacio de interacción, espacio de compartir y espacio donde nos vamos a ir con una serie de herramientas importantes y significativas para nuestras vidas. Entonces vamos a, desde iniciar a revisar algunas definiciones, ¿bien? Y nos hablaba ahí dentro de la temática que tenemos para hoy es manejo del estrés, relajación para el manejo de la fatiga. Entonces vamos a centrarnos en dos definiciones ahí importantes que es el estrés y fatiga. Nos habla acerca del estrés, que es un conjunto de reacciones de carácter psicológico, emocional y comportamental. Es decir, involucra una serie de componentes del ser humano que cuando no tenemos la capacidad de enfrentarlo, gestionarlo de una forma adecuada, pues el compromiso que genera en nuestras vidas es bastante significativo a tal punto que el estrés, cuando no se gestiona de esa forma adecuada, pues se vuelve incapacitante para la persona, se vuelve incapacitante para el ser humano. Además de ese efecto dominó que genera en nuestras vidas porque empieza a generar muchos desajustes y asimismo empiezan a confluir una serie de características y patologías que empiezan a asociarse y a derivarse a partir del estrés. Entonces son esas reacciones de carácter psicológico, emocional y comportamental que se produce cuando el individuo debe enfrentar demandas derivadas de su interacción con el medio. Y hablamos de factores de riesgo psicosocial, ante las cuales su capacidad de afrontamiento es insuficiente, causando un desbalance que altera su bienestar e incluso su salud. Nosotros generalmente cuando nos hablan de estrés o cuando escuchamos ese concepto de estrés, siempre lo asociamos o lo relacionamos con un componente o aspecto negativo. Pasa lo mismo que la depresión. Si nosotros nos damos cuenta, en la actualidad la depresión o el término depresión se volvió muy popular a tal punto que siempre las personas asocian un estado de tristeza con un estado depresivo. Entonces, una persona amaneció triste y lo que dice es, hoy estoy depresivo, me siento depresivo, tengo depresión cuando la depresión realmente en su naturaleza, en su dimensión y en sus características es una serie de criterios que llevan a que se genere como tal ese estado patológico. Realmente un estado de tristeza transitorio no representa una depresión. Lo mismo pasa con el estrés. Generalmente, cuando nos hablan de estrés, siempre lo asociamos con esos aspectos negativos de nuestras vidas, desajuste, enojo, irritabilidad, desespero, preocupación, todo ese tipo de cosas que hacen parte del estrés, pero cuando trasciende como tal una línea delgada que hay y que depende de la manera como nosotros afrontemos esa situación. Realmente el estrés es un proceso fisiológico y biológico en nuestras vidas que nos permite a nosotros responder frente a diferentes situaciones, es decir, el estrés se convierte en un medio de supervivencia frente a una situación de riesgo, es una respuesta neurológica que nos lleva a nosotros a proporcionar una conducta frente a una situación que representa una amenaza. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando la calle
y viene un carro y vemos que ese carro está ya encima para atropellarnos, pues en ese momento hay una reacción en nuestro cuerpo que nos lleva a tratar de sobrepasar esa amenaza. Ahí hay como tal una situación de estrés donde nos llevó como tal a reaccionar para poder proteger nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa? El estrés toma esa connotación que todos conocemos negativa cuando no tenemos esas eh, herramientas de afrontamiento suficientes que nos permitan establecer y mantener el equilibrio en nuestras vidas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tristeza. La tristeza siempre también la asociamos con un estado negativo cuando la tristeza es una emoción y es una emoción a partir de la cual podemos realizar procesos de introspección y reflexivos que nos llevan a realizar cambios importantes en nuestras vidas. Lo mismo pasa con el estrés, nos permite estar activos, nos permite reaccionar, nos permite dar una respuesta que ponga en estado de conservación nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Cuando el ser humano se enfrenta a una situación de tensión, una situación de demanda que está determinada por eso, por esa interacción con el medio, por el trabajo, por la universidad, por la carga laboral, por la carga académica, por las situaciones familiares, por los problemas o las mismas dinámicas que se dan dentro de la familia. Empezamos a tener esos influjos de nuestro medio y pues ahí empieza a verse en protagonismo o a salir como tal en respuesta las herramientas que nosotros tenemos para hacerlo. Si esas herramientas que nosotros tenemos para enfrentar esa carga laboral, si esas herramientas de afrontamiento que tenemos para enfrentar esa carga académica, si esas herramientas de afrontamiento que nosotros tenemos para enfrentar esas situaciones familiares están debilitadas o son insuficientes, pues efectivamente ese evento, ese estímulo, esas situaciones o circunstancias a las que nos estamos enfrentando se convierten en adversas y llevan a que no logremos interpretar la situación de una forma adecuada y de ahí para adelante empiece a generar una serie de reacciones en nuestras vidas. Y dentro de esas reacciones, una de ellas empieza a generar miedo a lo que pueda pasar, miedo a esa incertidumbre, miedo ante esa expectativa, miedo frente a una amenaza, frente a un riesgo que estamos contemplando y a partir de ese estado de miedo, de temor, pues empiezan a decaer todos aquellos factores importantes de nuestras vidas, haciendo como tal un choque en nuestras vidas, en esos componentes, como lo refiere ahí, a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel comportamental. Entonces, afectando nuestra forma de pensar, afectando nuestra forma de interpretar la situación, afectando nuestro estado de ánimo, pero también afectando la manera de responder frente a la situación. Y frente a esas respuestas que nosotros damos, en medio de una situación de crisis donde se nubla nuestra capacidad de pensar y de tomar decisiones de una forma asertiva, pues sabemos que las reacciones y las respuestas no son las más adecuadas y de ahí para adelante sigue nuevamente ese efecto dominó que decaiga. Entonces, frente a una situación de estrés, entonces las relaciones interpersonales se afectan, la calidad de nuestro trabajo, desempeño a nivel laboral también se afecta, nuestro desempeño, si estamos hablando académicamente, también se afecta y ahí se genera una preocupación adicional que también va a entrar a un estado de angustia, se incrementan los niveles de estrés y eso lleva a que en ese efecto de cadena siga descompensándose como tal nuestro, nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra salud mental como tal se vea completamente en riesgo, completamente vulnerada. Entonces, importante de acá, ya sabemos que el estrés es lo que nos permite una respuesta frente a una situación en la que estamos en una amenaza o estamos identificando un riesgo, nos permite reaccionar. Pero cuando nos enfrentamos a esa situación que tal vez representa una amenaza y no tenemos la capacidad para enfrentarlo, pues ahí es donde se transgrede como tal la línea de la normalidad de un proceso fisiológico, biológico, normal de supervivencia y ya entra a esa esfera de lo patológico, poniendo como tal en esta vulnerabilidad nuestra salud integral. Vamos a mirar un poco lo que dice por aquí de fatiga. Fatiga nos habla acerca de una sensación extrema de cansancio y de falta de energía
que puede interferir con las actividades diarias habituales de una persona. De acuerdo a lo que se establece investigaciones y de acuerdo a lo que define la Organización Mundial de la Salud, la fatiga como tal no es una patología, una enfermedad, es un síntoma, un desencadenante y el resultado de una serie de patologías o de una serie de situaciones. Es decir, hay diferentes situaciones por medio del influjo del medio que nos llevan a caer en un estado de fatiga y esa fatiga a la vez se convierte en una sintomatología de otras patologías. Pues ya tenemos por aquí, claro, vamos a hablar de estrés, vamos a hablar de fatiga y dentro de eso, cómo gestionar ese estrés, cómo gestionarlo para que no caigamos como tal en ese estado de fatiga, pues que genera grandes conflictos en nuestras vidas y grandes repercusiones como tal en nuestra funcionalidad. Estrés, fatiga. Si hasta acá hay alguna pregunta, bien podemos hablar un poco de esas dudas, inquietudes que se están presentando. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Carolina? No, Eduardo, por ahora no hay preguntas. Por ahora no hay preguntas. Ok, bueno. Entonces vamos a hablar un poco acerca de esos elementos del estrés, porque vamos a meternos un poco a hablar a profundidad del estrés, porque si yo no sé a lo que me estoy enfrentando, pues no voy a saber cómo resolver. Entonces, primero nosotros debemos conocer, eso pasa igual como con las emociones. Nosotros no podemos gestionar una emoción si primero no la reconocemos, si primero no logramos establecer esa interacción con lo que estamos sintiendo, porque a partir de ahí podemos tomar conciencia del impacto que está generando en nuestras vidas y a partir de eso pues podemos hacer todas las acciones necesarias a partir de la identificación de las necesidades. Pues si nosotros vamos a hablar de gestionar adecuadamente el estrés y de técnicas para el estrés, pues primero tenemos que saber qué es el estrés y cómo pasa a convertirse en algo patológico cuando las situaciones como tal o las herramientas de afrontamiento no son las más adecuadas y afectan como tal esa capacidad de respuesta. Entonces, conociendo a lo que nos estamos enfrentando, vamos a tener la capacidad de gestionarlo y de enfrentarlo de una manera positiva, siempre pensando en ese bienestar que nosotros siempre buscamos y que es el estado que las personas o que todos los seres humanos buscan dentro de la cotidianidad o buscamos, generando como tal esa concepción o ese concepto de felicidad. Entonces, elementos del estrés es una reacción de estrés está determinado por la gravedad misma de la situación, también está modulada por factores individuales y por el apoyo social. Hay que tener en cuenta que estamos bajo el influjo de diferentes situaciones y eso en ocasiones genera algunas dificultades en los procesos de interacción y dentro de eso en el trabajo y en la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces cruzamos una línea cuando nuestra opinión desde nuestra realidad se convierte en un juicio, por decir así. Una persona enfrenta una situación para la cual esa situación y para esa persona tiene una connotación significativa, pero tal vez para usted que está identificando esa situación puede verlo como algo insignificante y muchas veces nosotros entramos como a esa línea del juicio y decimos, pero es que lo que está viviendo no es para tanto, no es para que se ponga así, no es para que se eche a morir, decimos coloquialmente. Y hay que tener en cuenta que cada situación tiene un impacto y un influjo en nuestras vidas dependiendo de la realidad individual, dependiendo de la realidad de cada persona. Lo que para una persona tiene un impacto significativo y lo que para una persona representa un nivel de estrés bastante significativo y una demanda emocional, para otra no puede ser tanto. Entonces, sí, dentro de las situaciones que nosotros vivimos en la cotidianidad y la gravedad como tal de esas situaciones están determinadas por esos factores individuales. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una historia, cada uno tiene, dentro de esa historia, tiene unos patrones de crianza completamente diferentes. Hay unos referentes maternos y paternos característicos individuales que hacen parte de la realidad de cada persona.
y esa historia que cada persona ha vivido desde su nacimiento, pues llevan a que se generen una serie de herramientas y factores y herramientas de afrontamiento que llevan a percibir e interpretar cada situación de una forma en particular. Entonces, la gravedad de todo lo que nosotros vivimos y lo que nos pasa en nuestra cotidianidad depende en sí de esos factores individuales y de la historia que cada uno tiene. Por eso es que la realidad de cada persona es eso, es nuestra realidad y es como esa impronta o es como esa huella digital. Nadie tiene nuestra huella digital, esa es propia de nosotros, eso es lo que nos identifica. Lo mismo pasa con nuestras experiencias y la forma de interpretar cada experiencia. Hace parte de la realidad y del mundo individual de cada ser humano y de cada persona, y eso lleva a que se interprete cada situación de una manera determinada y que por ende se le dé a sí mismo esa naturaleza de gravedad o no gravedad de acuerdo a cómo la persona lo está interpretando. Entonces, las respuestas que se producen ante situaciones de estrés incluyen tres tipos de reacciones. Entonces, tenemos dentro de esas reacciones cognitivas, reacciones fisiológicas y tenemos reacciones motoras. Con respecto a las reacciones cognitivas, en las que a través de procesos de percepción de pensamiento, los individuos valoran situaciones para clasificarlas como una amenaza o no y a su vez valoran su capacidad para enfrentarla, así como reacciones emocionales de miedo, angustia, agresividad. Ahí es donde les decía que cada persona interpreta una situación de una forma adecuada. Lo que para una persona representa un impacto emocional que genera tristeza, para otra persona tal vez no puede representar lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno lo está interpretando de una manera diferente. Ahí es tan importante que dentro de los procesos que se hacen a nivel organizacional siempre se tengan en cuenta esas características individuales, porque las acciones de intervención que yo hago para disminuir los niveles de estrés con una persona, con un grupo de personas, con un departamento, con una sesión, pues tal vez no son las mismas que tenga que utilizar para otro grupo de personas donde están en realidades completamente diferentes, donde la dinámica es diferente y donde hay unas características individuales completamente particulares que llevan a que el abordaje sea de la misma manera, diferente. Lo mismo pasa dentro de, por poner un ejemplo, dentro de los contextos familiares. Cuando es una familia que tiene varios hijos, pues lo que funciona con un hijo no funciona con el otro, porque nos damos cuenta que cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene esas diferencias individuales y por ende la forma de establecer la crianza, de dar una instrucción, de dirigirnos a esa persona, pues tiene que ser de acuerdo a esas características. Alguno tal vez es un poco más introvertido, por lo tanto, dentro de esa introversión, pues hay que utilizar algún tipo de características completamente distintas que lleven a que esa persona, ese hijo, esa hija responda de una forma adecuada. Y si es tal vez un poco más extrovertido, pues asimismo dentro de esa extroversión hay que establecer las estrategias que nos permitan a nosotros alcanzar nuestros objetivos y nuestro cometido. Lo mismo pasa dentro del estrés, cada persona interpreta la situación, estamos bajo el influjo de una situación y dentro de eso la persona hace como un proceso de filtrado. Y dentro de ese proceso de filtrado define a nivel de pensamiento si esa situación está representando una amenaza o no está representando una amenaza. Eso es un proceso automático, mecánico que se da en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, que lleva a que se haga una evaluación rápida de lo que estamos viviendo. Y asimismo, esa evaluación rápida lleva a que se haga una comparación con las herramientas de afrontamiento que se tiene y a partir de esa evaluación que se realiza de forma automática en nuestro cerebro, pues lleva a que se generen diferentes reacciones. Nos estamos enfrentando a una situación y esa situación tal vez me está desbordando, entonces como me desborda representa una amenaza, como representa una amenaza, entonces ahí vienen ciertas reacciones emocionales y algunos pensamientos distorsionados como yo no voy a ser capaz, esta situación es más grande que yo no soy capaz de sobrepasar esta situación y empieza a generar algunas reacciones como miedo, angustia y eso lleva a que se tomen algunas respuestas en ese momento, en esa situación
en particular. Otra de las respuestas que se tienen dentro de los elementos que hay en el estrés es esas respuestas fisiológicas mediante las cuales se activan mecanismos que explican ese sustrato biológico de las alteraciones asociadas a la salud y al estrés. Entonces llegó la situación, hacemos ese proceso de evaluación a nivel mental, a nivel de pensamiento, identificamos que hay una amenaza, que esa situación es amenazante, que nos está desbordando. Como nos está desbordando, entonces miramos allá qué recursos tenemos. No, no tengo los recursos para afrontarlo, entonces genera esa reacción emocional de miedo, de angustia, y eso nos lleva a que se genere una serie de reacciones fisiológicas, como son dolores, tensión, hiperhidrosis, empezamos a sudar, la tensión o la temperatura corporal empieza a cambiar, se empiezan a generar en nuestro cuerpo esa sintomatología, esas reacciones que en cierta manera empiezan a convertirse en incapacitantes que bloquean nuestra respuesta frente a esa situación que se nos está presentando. Y también tenemos una reacción o respuesta motora que hace parte de la conducta, de la reacción, la respuesta que damos, que explican las reacciones de lucha o huida frente a una situación. Entonces, llegó la situación, la valoramos, a nivel de pensamiento identificamos que representa una amenaza. A partir de eso miramos si contamos con las herramientas de afrontamiento adecuadas. Eso lleva a que genere una respuesta emocional positiva o negativa en la medida que tengamos o no tengamos esas herramientas de afrontamiento. Si no las tenemos, pues genera a nivel corporal esas reacciones que ya les manifesté, y a partir de eso pues se genera una respuesta, y esa respuesta puede ser una respuesta defensiva y evasiva frente a la situación, que es de huir, o en cierta manera puede ser una respuesta reactiva que lleve a luchar y a tener una actitud un poco confrontativa frente a la situación. ¿Por qué? Porque me estoy defendiendo frente a algo que en cierta manera siento que me desborda, y la acción que tomo es una acción de una respuesta reactiva que genera pues choques, que genera dificultades, que es lo que pasa generalmente, por ejemplo, en las empresas cuando nos enfrentamos en esa interacción laboral, en esos vínculos laborales que se generan, nos enfrentamos a una situación tal vez de desacuerdo. Y en esa situación de desacuerdo, cuando yo veo que no tengo las herramientas para enfrentar esa situación, cuando no tengo los argumentos, pues muchas veces la respuesta que se tiene es una respuesta que desborda hacia la agresividad, porque en cierta manera me estoy defendiendo frente a una situación que tal vez interpreto como una amenaza para mi vida. Entonces, la respuesta no es la más adecuada, y de ahí para adelante pues se generan esos deterioros en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, siempre es importante frente a todas aquellas manifestaciones y el influjo de las demandas emocionales que se presentan en nuestro entorno, importante el fortalecimiento de esas capacidades de afrontamiento, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Si nosotros trabajamos en fortalecer esas herramientas de afrontamiento, es lo que nos va a permitir a nosotros hacer un buen proceso de filtrado de las diferentes situaciones, y cuando lleguemos a esta última etapa, que es la respuesta motora, pues sencillamente sea una respuesta que no está predominada por nuestras emociones y por nuestros impulsos, sino que es una respuesta que ya ha pasado por un proceso de evaluación significativo, y que conservando el equilibrio vamos a dar la mejor respuesta, primero pensando en la conservación propia y posteriormente pensando en la salud y el bienestar de las otras personas, porque siempre lo que hay que buscar en una situación es ese gana-gana. Aún en las situaciones de estrés, lo que hay que tener en cuenta es que de esa situación nosotros debemos salir ganando, pero para nosotros salir ganando de esa situación, primero fortalecer esas capacidades de afrontamiento y darnos
el espacio y la tarea de lograr identificar, reconocer qué es lo que está pasando, a qué me estoy enfrentando, qué recursos necesito y si no tengo los recursos, pues sencillamente frente a eso, hacer las acciones necesarias a nivel individual que me lleven a adoptar una respuesta significativa y buscar tal vez la ayuda necesaria en ese momento. Tal vez muchas veces por temas de egocentrismo frente a una situación. Primero, no reconocemos porque somos un poco orgullosos que la situación nos está desbordando, no buscamos ayuda y el no buscar ayuda pues lleva a que nos enfrentemos posteriormente a una serie de situaciones mucho más complicadas que va a generar mayor desgaste en nuestras vidas. Siempre, siempre en cualquier situación que es importante que no dejemos que trascienda, no dejemos que sea mucho más grande, no dejemos que crezca esa situación que se está presentando, porque si hacemos caso omiso, evadimos o sencillamente tomamos una actitud defensiva y agresiva, pues siempre se va a incrementar el problema y ya posteriormente ya no es un solo problema al que me tengo que enfrentar, sino que son muchos problemas a los que me tengo que enfrentar y el desgaste va a ser mucho mayor, los niveles de estrés van a ser mucho mayores y esas herramientas de afrontamiento siempre se van a tornar insuficientes porque nos desbordan todos aquellos componentes o elementos que debemos empezar a solucionar. Entonces vamos a revisar algunas sintomatología que están asociadas al estrés. El estrés, cuando es una situación que pasa esa línea a convertirse como tal a lo patológico y a generar dificultades en nuestras vidas. Recuerde, cuando sobrepasa esas capacidades de afrontamiento, cuando las capacidades de afrontamiento son insuficientes, pues ahí se generan este tipo de situaciones. Entonces, una de las sintomatologías o características que están asociadas al estrés, por un lado tenemos la dificultad para concentrarse. Y esto nos va a nosotros permitir también identificar a medida que lo vaya explicando, que cada persona que en este momento está conectado, conectada y que está escuchando, vaya identificando qué tan estresado o estresada se está sintiendo en este momento y a partir de eso, pues puede hacer como ese autodiagnóstico, decir, no, un momentico, vean, de esos criterios que se definieron ahí, estoy cumpliendo como con varios, significa que el nivel de estrés que estoy enfrentando en este momento es significativo, por tanto, hay que hacerlo concerniente y prestarle atención. Eso es muy importante, prestarle atención. Generalmente nosotros no le prestamos atención a nuestra salud mental. Pasa lo mismo que nuestra salud física. Muchas veces no le prestamos atención. Cuando vamos a buscar asistencia profesional, nos vemos que la situación se ha complicado y que ya el tratamiento es mucho más difícil. Pero en la salud mental tiene un agravante, que todo aquello que nosotros acumulemos posteriormente, el impacto va a ser muy significativo, tan significativo que no solamente va a comprometer componentes de la salud mental, sino que también va a comprometer nuestra salud física, es decir, nuestra capacidad de funcionamiento se va a ver completamente reducida y enfrentarnos a las consecuencias de la acumulación de alteraciones o situaciones que afectan nuestra salud mental, el impacto es mucho más grave y el proceso de recuperación como tal es mucho más significativo. Nosotros muchas veces no buscamos ayuda porque nos da pena. Todavía hay muchos mitos y estigmatización frente a buscar ayuda en salud mental, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, porque todavía muchas personas catalogan de locos a aquellos que van al psicólogo o al psiquiatra. Eh, Porque no queremos vernos como enfermos mentales y esa connotación de una etiqueta, de un diagnóstico mental, tiene un peso muy grande para las personas, tanto a nivel individual, pero tiene un peso mucho más significativo a nivel social. Entonces, si nosotros no queremos llegar allá a un diagnóstico de una enfermedad, un trastorno mental, y que seamos tratados como enfermos mentales, pues sencillamente hagamos todas las conductas preventivas que nos
permitan a nosotros no llegar allá, que nos permitan a nosotros protegernos y asimismo prevenir que podamos llegar a un estado de colapso que afecte como tal nuestra salud mental, generando en ocasiones algunos daños que son irreparables. Entonces, dentro del estrés, dificultad para concentrarse, cuando los niveles de estrés son bastante altos, significativos, pues ¿qué pasa? Los niveles de atención empiezan a afectarse, entonces no logramos prestar atención, nos dispersamos fácilmente, estamos allá en la reunión, en nuestro trabajo y se terminó la reunión y no entendimos nada de lo que dijeron, no recordamos nada de lo que se dijo, cosas importantes empezamos a olvidarlas, cosas de nuestra casa, cosas del trabajo, aún de nuestras funciones laborales, olvidamos hacer algunas funciones, eso lleva entonces a que nuestro desempeño se vea amenazado, el rendimiento laboral y la productividad pues va a ser menor, por tanto cuando nos califiquen dentro de una evaluación de desempeño, pues eso también se va a ver impactado significativamente y eso va a llevar a que pues lleguemos a nuestra casa con un estado de ánimo bajo y en la interacción en el hogar, entonces vamos a estar un poco no muy preparados emocionalmente para interactuar, vamos a tener una respuesta negativa y va a generar otro problema y otro conflicto dentro de la casa. Entonces, mire cómo una cosa que en ocasiones es tan insignificante genera muchas dificultades en todos los aspectos y entornos de interacción. Entonces, dificultad para concentrarse, genera estados de ansiedad. Entonces tenemos inquietud, nos podemos quedar quietos, no nos hallamos, nos sentimos desesperados, una serie de reacciones que empezamos a identificar, nos ponemos las uñas, se nos cae el cabello, ahí nos está diciendo que, bueno, esos niveles de estrés en ese termómetro como tal está siendo significativo y nos está afectando. Otra de las manifestaciones del estrés, irritabilidad, irascibilidad, nos enojamos fácilmente, nos desquitamos con las personas que no tenemos que hacerlo, frente a situaciones básicas de la vida sin mucha importancia, reaccionamos de una forma negativa, estamos constantemente en confrontación, esa irritabilidad nos lleva a que generalmente se desarrolle un estado paranoico donde siempre creemos que todo tiene que ver con nosotros, entonces por allí están hablando y se rieron y nosotros pasamos y creímos que es que están hablando de nosotros, que se están riendo de nosotros y esa irritabilidad también empieza a generar muchas dificultades porque las relaciones interpersonales, tanto a nivel laboral como a nivel familiar y social, empiezan a afectarse y genera pues una serie de impactos significativos en nuestras vidas. Entonces recuerde, dificultad para concentrarse, ansiedad, irritabilidad. Asimismo, dentro de esas manifestaciones del estrés, dolor corporal, sea general o focalizado. Tenemos malestar, sentimos como si estuviéramos enfermos, dolores musculares, dolores lumbares, dolores cervicales, dolores de cabeza muy frecuentes, cefaleas tensionales constantes, migraña, se empiezan a manifestar una serie de sintomatologías que nos están diciendo, bueno, aquí esto es importante y debemos empezar a prestarle atención. Nos enfermamos con mucha facilidad. El estrés afecta también nuestro sistema inmunológico y el sistema inmunológico son todas las defensas que tenemos en nuestro cuerpo que responden frente a aquellos ataques de las enfermedades. Cuando los niveles de estrés se elevan, pues afecta como tal nuestro sistema endocrino y eso hace que todos los sistemas también empiecen a tener un desbalance y dentro de eso sistema inmunológico se ve completamente afectado, haciéndonos vulnerables frente a diferentes situaciones. Entonces, si estamos dándonos cuenta que últimamente nos estamos enfermando de manera muy frecuente, tenemos quebrantos de salud, pues hay que revisar qué está pasando porque también puede estar asociado a que tenemos o estamos enfrentando niveles de estrés bastante importantes.
Otra de las manifestaciones características del estrés, dificultades para dormir. Las dificultades para dormir, ya sea para conciliar el sueño, insomnio, ya sea hipersomnia porque dormimos más del tiempo o porque no logramos sostener nuestro sueño durante toda la noche y tenemos sueños intermitentes, es decir, nos despertamos varias veces en el transcurso de la noche y eso lleva a que se genere mayor cansancio, a que nuestro cuerpo no esté con la energía suficiente y que no se hagan los procesos de reparación neurológica adecuados que se producen por el sueño. Entonces, a partir de la falta del sueño también empiezan a generarse otra serie de manifestaciones en nuestras vidas que hace que se vaya incrementando como tal el problema. Hiperhidrosis, sudamos con mucha frecuencia, nos sudan las manos, tenemos una hiperhidrosis ya sea palmar, que nos sudan las manos, una hiperhidrosis general, que sentimos que sudamos en nuestro cuerpo y nos sentimos un poco desesperados porque tal vez la temperatura corporal empieza también a aumentar. Otra de las manifestaciones del estrés son cambios en el estado del ánimo, empezamos a tener esos bajones emocionales donde nos despertamos y tal vez no tenemos la misma disposición y las mismas ganas para hacer las cosas y tal vez nos preguntamos, pero ¿por qué si no me ha pasado nada, si todo está bien, si estoy trabajando, si tengo esto, si tengo lo otro y no encontramos como tal la justificación de esos cambios en el estado del ánimo? Pues hay que revisar si se están presentando con mucha frecuencia, si eso tal vez está afectando como tal nuestra desempeño laboral, si está afectando a nivel familiar, si está afectando a nivel social, pues revisar qué está sucediendo y identificar que tal vez si se está presentando, como se dice coloquialmente, no es gratis, es porque algo está pasando y tal vez esas manifestaciones de estrés se están presentando. También se presentan como característica del estrés desórdenes alimenticios y esos desórdenes alimenticios sumados por un lado a esos estados ansiosos que se presentan y a esos cambios en el estado del ánimo. Pues dentro de esos desórdenes alimenticios podamos estar en dos extremos. Uno, que estamos completamente inapetentes, que bajamos como tal la frecuencia de la alimentación, no comemos de la manera como lo hacíamos, no sentimos mucho apetito. O por otro lado, puede pasar sencillamente que empezamos a comer en cantidades mucho mayores, con mayor frecuencia, conductas de pica, tenemos que estar comiendo algo durante el día, aunque sintamos que estamos llenos, satisfechos, tenemos la necesidad de estar comiendo algo, pues ahí también nos está diciendo que hay un estado ansioso que se está manifestando, que está generando, está repercutiendo como tal en nuestra conducta alimentaria, generando como tal un desorden alimenticio, por tanto también revisar que está asociado también con el estrés. Y asimismo también esos problemas gástricos también hacen parte de esas manifestaciones del estrés. Bien, entonces que llamamos coloquialmente gastritis, reflujo, dolores abdominales frecuentes. Eso también es una manifestación del estrés a tal punto que dentro de las enfermedades que están derivadas del estrés están las enfermedades gastrointestinales que hay que tener en cuenta. Falta de energía, pues nos sentimos como con ganas de mucho, pero sin fuerzas de las cosas. No sentimos la misma motivación, disposición para hacer las cosas. Esa también es otra de las características propias del estrés. También está muy asociado a los problemas sexuales. Tal vez el rendimiento, la capacidad sexual se ve completamente afectada, el apetito sexual también empieza a perderse y esa respuesta sexual también empieza a verse afectada. Entonces, si vemos que está sucediendo, identificamos que no hay ninguna patología de base, identificamos que nunca se habían tenido dificultades en ese componente sexual, pero de un tiempo para acá tal vez el apetito sexual ha disminuido, esa capacidad sexual también se ha visto afectada, entonces también está muy asociado que tal vez estamos viviendo o enfrentando situaciones de estrés que nos están desbordando porque las herramientas de afrontamiento que tenemos para esas situaciones son bajas y por tanto están generando como tal una reacción.
también ese aumento en la temperatura corporal, como ya les manifestaba. eh, y pues asociado a esa hiperhidrosis que se genera, esa sudoración, sea palmar o sea general, pues ahí también podemos identificar que algo está pasando en nuestro cuerpo, que no está funcionando de la manera adecuada y eso también asociado con la dificultad para dormir, para conciliar el sueño, porque el sueño es como ese termostato que genera como ese equilibrio y esa regulación de la temperatura corporal. Si no tenemos un buen ciclo de sueño, si no tenemos unas buenas horas de sueño, pues eso hace que la temperatura corporal también se vea afectada porque el sistema endocrino es uno de los sistemas que más se ven afectados cuando tenemos dificultades para dormir. También se genera tensión muscular, calambres, dolores frecuentes, como ya les decía, dolores cervicales, lumbalgias, lumbagos, todo ese tipo de dolores, dolores de espalda, cintura o en nuestras extremidades superiores e inferiores, pues ahí también nos está manifestando que algo no está funcionando bien. Y otra de las características sintomatologías que están inmersas dentro del estrés es el aislamiento. Como vemos que nos irritamos con facilidad, que tenemos esos cambios en el estado del ánimo, que tal vez siento que no tolero mucho lo que dicen las personas o lo que hacen las personas o a las personas en sí mismas. Entonces, la conducta evasiva o de huida que se tiene al respecto es aislarnos. Entonces, si usted empieza a revisar su vida y decir, bueno, dejé de hacer tales cosas que me gustaba, dejé de compartir con mis compañeros de trabajo, con mi familia, llego del trabajo y lo que hago es sencillamente irme para mi habitación y acostarme a dormir, ya dejé de tener los espacios para cenar en familia. Si empezamos a ver que dentro de esa interacción social, familiar, laboral, se están cambiando algunas cosas que teníamos establecidas habitualmente dentro de la dinámica de interacción, pues ahí también podemos identificar que están sucediendo algunas cosas que nos pueden decir que estamos expuestos a una situación de estrés o a eventos de estrés que están desbordando nuestras vidas y que nos están generando una situación amenazante ante la cual tal vez no estamos respondiendo de la mejor manera. Y eso nos lleva a caer en un estado de fatiga y ese estado de fatiga que genera en nuestras vidas, pues genera debilidad, agotamiento, dificultad para concentrarse, afecta como tal nuestra capacidad de recordación, nuestra memoria, se nos olvidan las cosas con facilidad. ¿Por qué? Porque sencillamente si revisamos en la parte de arriba dice dificultad para concentrarse y la memoria es el producto de un proceso atencional que permite que se haga una interpretación de un estímulo y estímulo que genera como tal una red neurológica que se establece como un aprendizaje y eso se instaura en la memoria. Entonces, mire que si falla todo eso que hay ahí en lo que les estoy refiriendo, pues también nuestra capacidad de memoria se ve afectada, se nos olvidan hacer las cosas, empiezan a regañarnos con mayor frecuencia en el trabajo y eso pues empieza a generar mayores dificultades porque como también hay un estado de irritabilidad y ese estado de irritabilidad nos lleva a sentirnos como que somos el centro de la situación y del problema, pues empezamos a llevar las cosas a la esfera personal, lo tomamos personal y ese regaño de nuestro jefe lo identificamos como que es que me la tiene montada y como me la tiene montada, entonces a partir de eso ya la relación con ese jefe se ve afectada. Pero no nos vamos atrás, que si hay una reprensión o el jefe nos está llamando la atención es porque tal vez no se están haciendo las cosas de la manera adecuada porque están fallando algunos de nuestros procesos cognitivos que llevan a que no estemos teniendo un desempeño laboral adecuado. También se genera, como lo vimos, cambios en el estado del ánimo, capacidad reducida, es decir, nos sentimos sin la energía para hacer las cosas, suena la alarma del despertador para levantarnos a trabajar y no sentimos la misma energía, qué pereza, no quiero ir a trabajar, o durante la jornada laboral estamos revisando el reloj, qué día tan largo, cuándo se va a acabar este día, quiero irme para mi casa, quisiera desconectarme, quisiera acostarme a dormir y no despertar durante mucho tiempo, porque me quiero desconectar por un tiempo, porque me siento cansado. Todo eso son esas sintomatologías que nos están
prendiendo como tal la alarma y desmotivación, perdemos como el interés frente a realizar las cosas, frente a todo aquello que antes nos interesaba, que nos gustaba, pues empezamos a dejarlo a un lado y ahí pues es donde también se ven, como les refería previamente, esas conductas de aislamiento. Entonces, no necesariamente para decir que estamos expuestos a una situación de estrés bastante significativa que está desbordando nuestras vidas, tenemos que cumplir todos estos criterios que están acá. Pero si empezamos a revisar, ahora que estamos hablando de ellos, y hay algunas cosas en las que tiene que ver con nosotros, ¿no? Es que estoy sintiendo como esa falta de energía, estoy teniendo como problemas gástricos, gastrointestinales, últimamente he tenido como esa dificultad para dormir, siento como mucho dolor en la espalda, un dolor cervical que no me deja como moverme. Ah, bueno, estos criterios están cumpliendo con lo que me dijeron ahí en la charla que tuvimos esta mañana. Bueno, entonces me está diciendo que hay situación de estrés, que tal vez no estoy enfrentando las situaciones de una manera adecuada, entonces hay que prestarle atención. ¿Qué es importante? Los síntomas. Generalmente nosotros asociamos los síntomas con algo negativo. Sí, porque en cierta manera, pues genera dolor, genera molestia y genera malestar, pero los síntomas es lo que a nosotros nos está diciendo algo está pasando, algo le tenemos que prestar atención. Es lo que nos está tocando el hombro y nos está diciendo, vea, Pepito, Pepita, necesito que se ponga las pilas con esto porque las cosas no están funcionando bien. Y ahí sí, como dicen por ahí, y después no diga que no le avisamos. ¿Por qué? Porque nos está prendiendo la alarma, la alerta, y si no prestamos atención, posteriormente el golpe va a ser mucho más grande. Entonces, empecemos a prestarle atención, hagamos ese proceso introspectivo de definir cómo nos estamos sintiendo, qué estamos sintiendo, y a partir de eso decir, listo, las cosas no están funcionando bien, es que últimamente no me estoy sintiendo tan bien, yo disfrutaba de muy buena salud y últimamente me siento como enfermo o enferma. Ah, bueno, entonces me dijeron que eso hace parte de esta sintomatología característica del estrés que nos lleva a un estado de fatiga y por eso se está presentando esto, esto, esto y esto. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas, prender las alertas y asimismo hacer una acción de respuesta, empoderarnos frente a eso y empezar a contrarrestar todo lo que está pasando. Y revisar dentro de esos tres componentes o reacciones del estrés dónde está la dificultad, cómo estamos interpretando lo que está pasando, cómo estamos nosotros enfrentando esas demandas e influjos que hay a nivel laboral, cómo estamos enfrentando esos influjos y demandas ambientales que nos está presentando. Lo estamos enfrentando de una manera positiva, no lo estamos enfrentando de una manera positiva. Y a partir de eso, identificamos esas necesidades y ahí sí tenemos claridad frente a qué es lo que tenemos que hacer. Salud integral, hagamos de cuenta, pensemos que esto es nuestra vida, ese contenedor que está ahí, ¿sí? Y está determinado por una realidad, está determinado por percepción y está determinado por gestión. Que nuestra vida esté así, limpia y siempre dispuesta a recibir, porque estamos depurando y todos los días el influjo que está llegando a nuestras vidas lo depuramos a tal punto que no dejamos que nuestra vasija, lo que nosotros somos, se llene, se desborde, sino que siempre lo mantenemos disponible y dispuesto, pues eso va a llevar a que nuestra salud integral se pueda manifestar. Y cuando hablo de salud integral, estoy hablando de esa salud mental, estoy hablando de esa salud emocional, estoy hablando de esa salud física y también estamos hablando de esa salud familiar, porque no hay nada que tenga mayor repercusión en nuestras vidas que la familia. Si en la familia todo funciona bien, de ahí para adelante las cosas funcionan bien. Si en la familia las cosas están mal, pues eso lleva a que se afecte nuestro trabajo, que se afecte las relaciones sociales, que se afecte un proyecto de vida. Entonces sí es importante centrarnos nosotros, nuestras vidas están en un entorno, en un contexto, y dentro de ese contexto estamos en una realidad. Bien, y para que nosotros podamos hablar de salud integral, necesitamos esa realidad primero, proceso percepción. ¿A qué se refiere ese proceso de percepción? ¿Cómo vamos a interpretar cada situación que está ahí a nuestro alrededor?
¿La vamos a interpretar como algo negativo o lo vamos a interpretar como una oportunidad? ¿Como una oportunidad para qué? Como una oportunidad para mejorar. Un conflicto como tal que se presenta es una oportunidad para establecer acuerdos, es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para tal vez reajustar nuestra forma de pensar, nuestra forma de concebir tal vez una cosa. No necesariamente significa que siempre tenemos que tener la razón. El acuerdo nos lleva a nosotros a darnos cuenta, o el conflicto nos lleva a nosotros a darnos cuenta que tal vez la manera como estaba interpretando la situación no es la manera más adecuada, y eso nos lleva a aprender, a tener mayor conocimiento, y ese aprendizaje y ese conocimiento, que es lo que va a generar en nuestras vidas evolución, que podamos evolucionar, que nuestra capacidad de enfrentar situaciones cada vez se vaya fortaleciendo. Cuando nosotros buscamos ese gana-gana, siempre se van a fortalecer nuestras capacidades de afrontamiento, porque nos estamos dando la oportunidad de aprender. Entonces tenemos nuestra realidad, llegó la situación, vamos a hacer un proceso de percepción, es decir, de interpretación. ¿Cómo la voy a interpretar? Voy a sacar el mayor beneficio de lo que está pasando. Si estamos en nuestro trabajo y estamos diciendo nuestra realidad laboral, ¿cuál es nuestra realidad laboral? No, es que tengo mucha carga laboral, mucha, y es que siento que no estoy dando abasto, tengo que llevar trabajo a la casa, tengo que llegar más temprano de lo habitual, no puedo tomarme el tiempo de almuerzo definido porque tengo que dedicarlo al trabajo, estoy saliendo más tarde de mi horario de salida, los fines de semana tengo que dedicarlos a trabajar. Bueno, que hay una situación que identificamos que está marcando nuestra realidad. Ahora, ¿cómo lo vamos a interpretar? No, qué pereza ese trabajo, estoy cansado, cansada, voy a buscarme un trabajo donde no me exploten, donde no se aprovechen de mí, siento que no están valorando lo que yo hago, deberían contratar a otra persona para que me ayude, es que lo que yo estoy haciendo es para dos personas, no para una, y empezamos a partir de eso a darle una interpretación negativa. Llegamos a la casa, establecemos la queja, estoy como aburrido, estoy cansado, quiero otro trabajo, tengo hasta ganas de renunciar. Entonces ahí ya empieza la familia a decir, bueno, y entonces renuncia y renuncia, ¿cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades? Y ahí empieza a generarse otro estado de preocupación. Pero ¿qué pasaría si nosotros esa misma situación empezamos a interpretarla de una manera diferente, por decirlo? Eh, Tenemos la carga laboral. Esa carga laboral está generando mucho tiempo y está gastando mucho tiempo de mi tiempo de descanso, ya no puedo descansar lo suficiente. ¿Qué significa? Que necesito hacer un alto, y dentro de ese alto tengo que empezar a mirar cómo estoy optimizando mi tiempo, cómo estoy haciendo una planeación y organización de mis actividades. Ahora, si identifico que dentro de esa planeación y organización de las actividades estamos desbordados, sencillamente busco quién, jefe inmediato. Y dentro de un proceso de interacción y de solución constructiva, empezamos a identificar qué es lo que está sucediendo, se hace la planeación y organización necesaria y se toman las decisiones al respecto. Buscamos una solución, le dimos una interpretación adecuada a eso, y ese problema nos llevó a qué? A decir, no, es que estoy trabajando de una manera muy desorganizada, tengo que organizarme, tengo que planear muy bien mi día a día, estoy dejando algunos tiempos muertos por el celular, por una cosa, por la otra, entonces necesito optimizar el tiempo para que me pueda alcanzar y no tener que involucrar mi tiempo de descanso. Y eso lleva a que esa gestión aparezca. ¿Cómo gestionamos lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cómo gestionamos lo que estamos viviendo? ¿Cómo gestionamos la realidad? Es decir, ¿qué hacemos al respecto? Nos quedamos en el problema, nos quedamos en la queja, nos quedamos en lo que nos está haciendo sentir, o sencillamente tomamos acción, nos empoderamos de la situación y hacemos la gestión necesaria para que eso se pueda resolver. La vida es de procesos de adaptación, es de supervivencia. ¿Quién vive el más adaptado? Por tanto, igual eso es inteligencia. La inteligencia no es la persona que tiene la capacidad para las matemáticas, para escribir, para esto. Eso ya está reevaluado. La inteligencia es la capacidad de adaptación, de adaptarnos al medio. Y esa capacidad de adaptación va a marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre el bienestar y una patología, entre el sentirnos bien y el sentirnos mal, entre disfrutar y no disfrutar, entre la felicidad y la infelicidad. ¿Depende de qué? Depende de esa capacidad de gestión, de esa interpretación
y de cómo nosotros nos paremos frente a aquella situación que podemos estar viviendo, podemos estar enfrentando. Lo mismo podemos establecerlo dentro del hogar. Entonces, mire, este es el estrés. El estrés ahí es un campo que, esa vasija que se va llenando en la medida que nosotros no la gestionamos de forma adecuada, pero cada vez se va acrecentando, cada vez es más grande, porque como ya se los dije, se genera algo que es efecto dominó. Y ese efecto dominó es que empieza a generar mayores desastres a medida que va avanzando, que se va perpetuando, porque no solamente una situación de estrés laboral va a quedar ahí, sino que una situación de estrés laboral también va a generar estrés familiar y va a generar estrés social. Entonces, mire cómo todo empieza a tener unas consecuencias negativas en nuestras vidas si nosotros no hacemos una interpretación adecuada del estrés y como se los mostraba acá, no pensamos en esa salud integral. Nos paramos en esa realidad, interpretamos la situación y no nos quedamos en el problema, en la queja, sino que pensamos en la solución y pensamos en la gestión. Eso es tal vez lo que marca la diferencia entre nuestra cultura y otras culturas como culturas orientales que no se quedan en el problema, ellos ven el conflicto como una oportunidad de mejora, como una oportunidad para crecer y siempre se busca la solución. No nos quedemos en el problema. Eso es lo que aumenta los niveles de estrés en nuestras vidas. Si nos quedamos en el problema, si nos quedamos en la situación, busquemos soluciones, busquemos siempre gestionar esa situación y que el orgullo que quede siempre en nosotros es que se presenta un problema, lo solucionamos. Y dentro de esa solución, pues va a generar muchas repercusiones positivas. ¿Por qué? Porque primero va a afectar positivamente su autoestima. Si usted se enfrenta a una situación que la gestiona adecuadamente, le da una solución, pues eso que genera, genera seguridad, genera confianza y esa seguridad y confianza en qué impacta. Impacta en nuestras vidas, impacta en nuestro autoconcepto, impacta en nuestra imagen personal, impacta en nuestra autoestima. ¿Y eso qué va a hacer? Que esas herramientas de afrontamiento se vean fortalecidas. Y cuando nos enfrentemos a otra situación que quiera amenazarnos, sencillamente acudimos, no, yo ya me enfrenté a una situación más difícil que esta, la pude solucionar, la pude gestionar, llega nuevamente la seguridad, llega nuevamente la confianza, gestionamos esa situación y salimos avantes victoriosos frente a ello, teniendo beneficios para nuestras vidas. Lo que no pasaría si no lo gestionamos de forma adecuada y dejamos que eso tenga consecuencias negativas para nuestras vidas. Cuando llegue la situación y nos enfrentemos a ellas, nos damos cuenta que en cada situación que nos enfrentamos, siempre la reacción es negativa, la respuesta es negativa, las consecuencias son negativas y eso hace que sintamos mayor inseguridad, mayor desconfianza, nuestra autoestima se baja, nuestro concepto se baja y eso lleva a que nuestras herramientas de afrontamiento cada vez sean más insuficientes, se disminuyan y no tengamos la capacidad adecuada. ¿Qué es importante para gestionar el estrés? Algo de lo cual a nosotros nos han hablado mucho y que se ha hablado mucho en esta época, que es la inteligencia emocional, que es esa capacidad de gestionar nuestras emociones. Si nosotros gestionamos adecuadamente nuestras emociones, esos niveles de estrés van a poder bajar, esos niveles de estrés van a poder estar en ese estado de equilibrio y el estrés sencillamente va a representar esa reacción o respuesta fisiológica y biológica que nos lleva a la supervivencia y no va a traspasar a ese punto de un estado patológico. Entonces, gestión emocional, frente a eso, Goleman define las emociones como una esencia, el impulso que nos lleva a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. Tenemos nuestras emociones determinadas por algunos aspectos primitivos que son los impulsos y los instintos, y a partir de eso tenemos una respuesta. Las emociones son nuestras herramientas, las emociones las podemos utilizar como nuestros recursos, las emociones las podemos utilizar como el medio de aprendizaje, pero depende como tal de cómo las gestionemos, cómo las interpretemos, cómo hagamos el manejo y la gestión de ellas para decir cómo responder frente a una situación. Y ahí es donde es importante establecer el equilibrio y lograr entender qué es la inteligencia emocional, que es la capacidad para reconocer nuestros sentimientos y emociones, comprender cómo nos afectan y aprender a manejarlos de una manera efectiva.
Cuando nos enfrentamos a una situación, lo que hace que esa situación se convierta en un episodio o en una situación de estrés es precisamente la manera como nosotros estamos gestionando la emoción que genera esa situación en particular. Si nosotros identificamos, reconocemos esa emoción, qué está pasando, por qué me está generando miedo, por qué está generando ansiedad en mí, por qué está generando angustia, por qué esa situación me está llevando a sentirme de una u otra manera, a partir de eso podemos interpretarla de una manera positiva y esa interpretación pues efectivamente nos va a llevar a adoptar la mejor respuesta frente a ese proceso, pensando siempre en el bienestar propio y en el bienestar de los demás. Entonces, la inteligencia emocional empieza con la conciencia de nosotros y se extiende a la conciencia social. Es decir, ser conscientes mis debilidades, ser consciente de mis fortalezas, ser consciente de que esas emociones van a estar determinadas y van a tener una connotación positiva o negativa dependiendo de la interpretación que yo le dé y a partir de eso pues se van a determinar las respuestas y cómo me sienta yo al respecto y asimismo cómo se fortalezcan o no las relaciones e interacciones sociales. Entonces es hacer como tal ese filtro. Nosotros estamos, como les decía previamente, el influjo de una amenaza emocional que llega ahí a nuestras vidas. Posterior a esa amenaza, ¿qué tenemos que hacer? Un estado de contención. ¿Qué significa? Parar un momento para hacer la evaluación de esa situación. ¿Qué es lo que está llegando, esa situación que está representando para mi vida y empezar a hacer esos filtros emocionales? Y ese filtro emocional, ¿qué significa? Bueno, ¿con qué cuento yo? Como cuando nos vamos a ir de paseo, vamos a irnos para Cartagena. Bueno, ¿cuántas personas vamos? ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto dinero presupuesto tengo para ello? Es decir, ¿con qué cuento? Cuando identificamos con qué cuento, logramos identificar cuál es la necesidad que tengo. Y cuando yo identifico una necesidad, pues puedo centrarme en lo que tengo que fortalecer, en lo que tengo que acrecentar en mi vida. Y dentro de ese filtro emocional, siempre pensar en la autoconservación constructiva, es decir, pensar en nosotros, tener esa conciencia de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestra salud mental y esa salud integral, y decir, bueno, la respuesta que voy a dar al respecto de qué manera me favorece, de qué manera me perjudica. La respuesta que voy a dar, qué consecuencias trae a mi vida, va a traer consecuencias positivas, consecuencias negativas. Y a partir de eso, pues definimos como tal esa respuesta consciente y esa respuesta consciente es actuar con inteligencia emocional para que una situación de demanda no se convierta en un estrés en nuestras vidas, sino que sencillamente lo gestionemos de manera adecuada porque hicimos una buena interpretación y a partir de eso pues salimos victoriosos al respecto, llevando siempre a sumar victorias y cada victoria que nosotros tenemos día a día, pues lo que va a hacer es fortalecer nuestras herramientas de afrontamiento. Pues conscientes de nuestra salud mental, conscientes de qué, conscientes del autocuidado, conscientes de esa gestión emocional, conscientes de las relaciones interpersonales, que debemos sostener unas buenas relaciones interpersonales, unas buenas relaciones con las personas que nos rodean, porque eso también va a ser determinante para nuestra salud mental y va a ser determinante para decir si incrementan los niveles de estrés o no los niveles de estrés. No hay nada más difícil que uno trabajar con personas con las cuales no se lleve bien, porque cada que vea a esa persona o tenga algún tipo de contacto con esa persona, pues ¿qué va a hacer? Ese va a ser una demanda emocional que como no se está interpretando de forma adecuada, hace que los niveles de estrés se aumenten. Desempeño laboral, importante. Planear nuestras actividades, organizarnos, optimizar el tiempo, buscar siempre soluciones, gestionar adecuadamente con las personas que tenemos que gestionar, con nuestro jefe inmediato si hay alguna situación tal vez que no está funcionando de forma adecuada. Recuerden, no nos quedemos en el problema, busquemos siempre soluciones, ser conscientes de nuestra vida personal, que tenemos que tener también esa capacidad para pensar en nosotros, para no olvidarnos de nuestras necesidades particulares e individuales, que también tenemos que tener la capacidad para desconectarnos un poco. Generalmente nosotros estamos en un ritmo de vida bastante acelerado por muchas cosas, porque se le está dando mayor relevancia a la parte económica, lo material, porque estamos en una sociedad de consumo, eso nos lleva entonces a que tenemos que estar en cierto nivel y para eso tenemos que trabajar mucho,
pero entonces estamos pensando en todo lo que hacemos, pero no estamos pensando en el desgaste que eso representa para nuestras vidas. Y si nosotros seguimos en ese ritmo de vida, pues nos vamos a fundir. Ese motor que somos nosotros en algún momento se va a apagar. Entonces sí hay que ser conscientes de cómo estamos llevando nuestra vida en cada uno de estos aspectos y tener la capacidad de desconectarnos, dedicarnos tiempo a nosotros, dedicarle tiempo a la familia y dentro de la desconexión laboral y la conciliación de entre la vida laboral y familiar, tener esa capacidad también de decir, no, el trabajo, dedico el tiempo a mi trabajo, por eso hago una buena gestión de mis emociones, por eso pienso en mi autocuidado, por eso planeo mis actividades y las organizo de forma adecuada, trato de optimizar el tiempo, porque es que tengo que garantizar ese tiempo para mí, ese tiempo para mi familia, ese tiempo para mis cosas, para mis aspectos de interés. Entonces, ¿qué es importante en este momento? Hacer un alto. Si nosotros estamos viviendo bajo ese ritmo completamente acelerado, hay que tener en cuenta que lo único que va a generar es enfermedad y la enfermedad nos va a llevar a la muerte, nos va a generar a un estado de perder nuestra vida o sencillamente nos va a llevar a un estado de incapacidad. Entonces, para que no lleguemos a ese punto, hagamos el alto. ¿Cuál es el ritmo que estoy teniendo? ¿A quién le quiero demostrar? ¿O qué es lo que realmente me quiero demostrar que me está llevando a sobreexigirme de una manera que está desbordando mi vida? Y a partir de eso, empezar a establecer como tal el equilibrio. No siempre el que más corre es el que llega más rápido o el que llega primero. El que más corre se cansa más rápido. Hay que saber regular y conservar la energía, hay que saber dosificar esa energía. Y para eso tenemos que ser inteligentes, para eso tenemos que manejar adecuadamente nuestras emociones y para eso tenemos que ser conscientes de nuestra salud mental y de nuestro autocuidado. Entonces, paremos por un momento, revisemos cómo estamos llevando nuestras vidas, cuál es el ritmo que estamos llevando y eso de qué manera está representando una amenaza para nosotros y cómo esos niveles de estrés están aumentando solo por el hecho de no tener la capacidad de gestionar adecuadamente y de optimizar como tal el tiempo y de planearnos y organizarnos de una forma adecuada. Entonces, aquí vamos a ver algunas técnicas para gestionar el estrés ya para terminar. Entonces, importante para esto, no olvidarnos de la interacción social, conservar y fortalecer los vínculos sociales con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestros círculo social inmediato, cada día poder ampliar y ensanchar ese círculo social, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso se convierten en redes de apoyo y esas redes de apoyo secundarias, terciarias y primarias son los anclajes que en medio de una situación nos va a permitir a nosotros enfrentarla de una manera mucho más asertiva y de una manera más positiva. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que perder y cuando nosotros tenemos muchas cosas en riesgo pensamos mucho más y somos mucho más precavidos en los pasos que damos. Asegurar y garantizar una alimentación saludable y una alimentación saludable, aquello que nos hace daño, aquello que afecta nuestras vidas, aquello que no es tan saludable, y que empezar a sacarlo de nuestra dieta alimenticia, porque la mala alimentación también hace que los niveles de estrés se afecten, porque la mala alimentación afecta como tal nuestro organismo, afecta nuestra salud física, afecta nuestra salud mental, altera como tal la capacidad para dormir, afecta como tal la respuesta fisiológica que nosotros tenemos y pues cuando estamos enfermos, cuando sentimos malestar, pues eso hace que el estrés también se aumente y que ese estrés empiece también a llevarse a otro tipo de contextos de interacción. Actividad física, supremamente importante, el ejercicio mínimo 3 veces por semana, 1 hora diaria, ayuda para nuestra salud física, nuestra salud mental, además que el ejercicio ayuda a generar una descarga energética que hace que los niveles de estrés como tal se bajen y genera como tal la actividad física un proceso homeostático en el cerebro que lleva como tal a que se regulen como tal los procesos neurológicos y el estrés como tal baje y algunas sustancias químicas que están asociadas al bienestar, a la energía, empiezan a confluir y a tener mayor representatividad en nosotros. Entonces, como cuando hacemos ejercicio, es como cuando el tanque allá de la casa, nosotros lo
limpiarlo, volvemos y ponemos el tapón y volvemos a llenarlos. Es esa recarga como tal que nosotros hacemos y esa evacuación de aquello que nos sirve, de aquello que nos está generando tensión y hace también esa poda neurológica. Limitar el uso de aparatos electrónicos, eso es uno de los factores que están aumentando los niveles de estrés en este momento. Entonces es importante, no puede ocupar el 100% de nuestras vidas, lograr, si es una herramienta de trabajo, pues utilizarla de una manera consciente. Si no es una herramienta de trabajo, si no es una necesidad, también ser muy cuidadosos en el uso de los aparatos electrónicos, el celular, las tablets, todo aquello, el uso de las redes sociales, genera muchas dificultades en nuestras vidas porque generalmente en redes sociales estamos expuestos a muchos contenidos y contenidos que muchas veces no son los más sanos para nosotros y que sin darnos cuenta son tomados por nuestro inconsciente y empiezan a generar muchos estados de tensión y acumulaciones emocionales en nosotros. Lo que pasa con las noticias, el influjo permanente en las noticias, pues eso hace que sencillamente estemos como siempre a la defensiva, a la expectativa de lo que está sucediendo y los niveles de estrés se aumentan. Hay que ser conscientes de nuestra realidad y saber qué es lo que está pensando en nuestro entorno, pero sí también tenemos que saber dosificar. Personalmente, no veo noticias, prefiero leer noticias más que sentarme en un televisor a ver noticias. Leer permite enterarme, pero la interpretación de lo que estoy leyendo depende de mí, de mi estado emocional, no depende de cómo lo está presentando el reportero, donde allá hay una connotación emocional que hace que los niveles de estrés empiecen a aumentar. La higiene del sueño es supremamente importante, las horas para dormir, los adultos entre 7 y 8 horas diarias mínimo, y asimismo que tengamos un espacio óptimo, adecuado para dormir, un buen colchón, una buena almohada, el sitio que tenga una buena temperatura y que logremos tener un baja iluminación en ese espacio para que podamos descansar adecuadamente. Gestionar adecuadamente las emociones, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillo, sustancias psicoactivas, conservar una rutina diaria, planificar adecuadamente nuestras funciones, nuestras actividades y establecer siempre un equilibrio. Yo atiendo pacientes y dentro de ese proceso de atención a pacientes siempre trabajamos mucho en esa rutina semanal y que dentro de esa rutina semanal haya un equilibrio frente a tiempo de familia, tiempo de trabajo, tiempo social, pero tiempo también para mí, para cada una de las personas. Importante, prácticas y técnicas de relajación, ejercicios de respiración, yoga. A todas las personas no les sirven los mismos ejercicios de respiración. Es importante empezar a reconocernos y a conocer qué nos funciona. Y pues en este momento tenemos a nuestra disposición muchos ejercicios de relajación, muchas técnicas de relajación que nos pueden ayudar, que nos pueden servir y asimismo a través de las plataformas de Positiva tenemos ahí muchos ejercicios y herramientas y recursos que nos van a ayudar para ello. Dedicar tiempo a las actividades de su interés, no solamente pensar en la familia, en los hijos, en el trabajo, también tenemos que pensar en nosotros, lo que a nosotros nos gusta, lo que nos agrada, dediquémosle tiempo a eso, que eso también es importante, no dejemos de pensar en nosotros porque sería una forma de descuidarnos, nos debilitamos y frente a una situación no estamos lo completamente preparados para enfrentar. Establecer un equilibrio entre la vida personal y laboral, como ya les decía, ese balance, esa conciliación, fortalecer nuestra valía personal, siempre reafirmar nuestra valía, nuestro autoconcepto, resaltar nuestros logros, lo que hacemos todos los días, nuestro trabajo, la importancia de lo que hacemos, cada cosa que nosotros tenemos, siempre desde el sentimiento de gratitud. Si nosotros vivimos desde ahí, la vida cambia completamente. Desarrollar y trabajar siempre nuestro proyecto de vida. El proyecto de vida es el principal anclaje que nosotros tenemos y eso es lo que hace que no nos desviemos frente a situaciones y que cuando vengan esos ataques del medio, pues nosotros tenemos como tal esas motivaciones que nos llevan siempre a no desistir, a salir adelante. Planificar y organizar las actividades, siempre, como les dije, sentimiento de gratitud, expresar nuestras emociones, el expresar las emociones
no nos hacen más débiles, no nos hacen menos personas. Generalmente los hombres tenemos mayor dificultad para ello, ¿no? Es que los que expresan sus emociones son las mujeres. No, por eso es que los índices de suicidio son más altos en hombres que en mujeres, porque los hombres tienen mayor dificultad para expresar sus emociones, reprimen, no gestionan y lleva a tomar decisiones que pues ya sabemos sus consecuencias. Entonces, sí, expresemos las emociones. ¿Con quién? Con esa persona de confianza, con esa persona que nos genere esa seguridad emocional, con la pareja, con el amigo, la amiga. Pero también es muy importante esa atención profesional. Busquemos atención profesional preventiva. No solamente vamos al psicólogo porque estamos locos o porque estamos bajo un trastorno, una enfermedad mental. También podemos hacerlo de forma preventiva. Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones, a gestionar adecuadamente nuestras emociones, a desarrollar herramientas de afrontamiento, a tener capacidad de comunicación, de interacción, a que todo funcione de una manera adecuada. Es más, nosotros podemos buscar atención profesional para que podamos planificar y organizar nuestras actividades, para tener la capacidad de optimizar el tiempo, porque queremos fortalecer la comunicación. Y ahí no estamos hablando de una patología, estamos hablando de competencias que queremos fortalecer y para eso también podemos buscar ayuda profesional. Y ya para terminar, vivirás tu vida como decidas interpretarla. Eso hace parte de cada uno de nosotros, la felicidad, el bienestar, la salud, hace parte de una decisión. ¿Cuál decisión vamos a tomar? Cómo queremos vivir nuestra vida y de acuerdo a eso, pues definimos cómo vamos a interpretar cada situación. Si la interpretamos como una oportunidad y una posibilidad de crecimiento o si lo interpretamos como una amenaza. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Edward, pues muchísimas gracias por toda la información. De verdad que supremamente valiosa. Ojalá todos tengamos la valentía, el tiempo y la voluntad para ponerlas en práctica porque nuestra salud mental pues es supremamente importante para nuestro día a día y claramente se refleja en nuestra salud física. Quiero recordarle a todos los participantes que en el chat tenemos el link para la asistencia. Por favor, nos colaboran con eso y para tener su información, para poderlos invitar a futuros webinarios, futuros eventos que vamos a estar organizando por el resto del año. De nuevo, mil gracias, Edward, mil gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, que compartieron este espacio con nosotros y los esperamos el próximo lunes con nuestro nuevo tema a abordar. Muchísimas gracias y que tengan un muy feliz día. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy a poner en práctica todas estas herramientas, a que tomemos conciencia de nuestra vida, de nuestra salud mental y emocional y a que empecemos a perderle un poco el miedo al estrés y empecemos a gestionarlo de una forma positiva para nuestras vidas. Muchísimas gracias. Para mí fue un honor estar con ustedes y a poner en práctica cada una de estas herramientas y consejos. Que tengan un feliz día y bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.